queridos amigos, a este su podcast Sinergia, en el cual vamos a estar desempolvando los trapitos sucios de Nelson Arévalo y qué fue lo que pasó en el caso Finza, la gran estafa. ¿Quién es Nelson Arévalo y qué es Finza? ¿Qué nos puedes decir de Nelson Arévalo, Susi? Voy a comentar un poco sobre la biografía de Nelson Arévalo. Él nació en Oruro, también era el hermano mayor y a la vez también se casó. Su papá trabajaba en una gomería y a la vez eran de una familia humilde. Bueno, justamente en ese tiempo la quiebra de las minas ya no había prácticamente vida y pues muchas personas tuvieron que emigrar a otros lugares. Nelson Arévalo, como el mayor, su papá tuvo que vender todos los bienes que tenía y de lo poco tuvo que dar a su hijo para que él pudiera abrir un negocio o emprender algo, lo que a él le gustaba, pero a la final terminó vendiendo shampoo y justamente en eso, como Nelson Arévalo era una persona sociable, extrovertido y a la vez era convencedor, y justamente uno de sus amigos le llamaron para que pudiera entrar al programa del reporte de fútbol y en la cual dirigiría el canal de deporte. Nelson Arévalo creó una mini empresa en la cual donde dos de sus hermanos empezaron a trabajar junto con él, quienes eran Eddie y Carlos. Bueno, eso es un poco de la biografía de Nelson Arévalo. Y ahora, bueno, pues vamos a hacer otra pregunta, ¿no, Maciel? Maciel, coméntenos ¿qué es Finza? Bueno, para empezar, Finza es fundada por Guillermo Fortún, quien comienza a ofrecer los servicios de intermediación financiera en Bolivia, pero esto en Cochabamba. En 1984, abre la primera sucursal en La Paz. En 1985, Finza comienza a ofrecer depósito de plazo fijo a empresas de pequeñas y medianas. En 1988, Finza se convierte en una sociedad anónima y comienza a ofrecer servicios de corretaje de valores. En 1990, Finza abre sucursales en varias ciudades de Bolivia y comienza a realizar inversiones en el extranjero. En 1992, Finza experimenta dificultades financieras debido a una exposición a inversiones riesgosas y especulativas. En 1994, esta entra en crisis y comienza un arrastre de pagos a sus ahorristas. En 1995 es cuando Finza se declara en quiebra, esto en mayo de 1995. Y para todo esto ocurre una gran pérdida para inversores y ahorristas bolivianos, una pérdida de miles y miles de dólares. Bueno, como nuestra primera invitada especial tenemos a la asistente de Tomás Céspedes, Mari. ¿Qué nos puedes contar sobre el libro La gran estafa Finza, en la cual tú pudiste participar en su, por así decirlo, conformamiento del libro? Primero, saludarlos a todos los oyentes y bueno, comentarles también sobre lo que fue el proceso, la duración de lo que fue el proyecto La gran estafa Finza por el licenciado Tomás Molina Céspedes. Bueno, este libro lo pueden encontrar en los departamentos de Cochabamba, también en La Paz y Oruro y los demás departamentos, en las librerías en físico. Bueno, junto con el licenciado Tomás Molina, que es un gran abogado y un gran profesional en el ámbito laboral, lo que fue la investigación sobre el caso Finza. Cualquier duda, pues los estaré apoyando y comprendiendo lo que fue el tema en general. Bueno, primero que nada, para empezar, ¿qué nos puedes decir sobre cómo se dio a conocer que Finza era, por así decirlo, una estafa piramidal? Básicamente fue eso, ¿verdad?
¿Cómo la gente se dio cuenta o cómo es que nuestras autoridades que rigen todo este tema financiero se pusieron manos a la obra para desenmascararlos? Claro, se puede llegar a la conclusión de que este era algo maravilloso, una gran oportunidad. Según la historia y según el comportamiento de estos en esa época, dado lo que fue la relocalización de lo que fueron los vecinos de diferentes departamentos, emigraron acá a Cochabamba, como mencionaban anteriormente, por el hecho de que la economía no estaba bien en sus lugares iniciales, entonces de esa manera se vinieron aquí a Cochabamba. Y en 1989 comienza este gran mundo de lo que fue Finsa. ¿Por qué lo digo mundo? Porque fue la integración de muchos ciudadanos en solamente una empresa, en el cual se supone que le iba a solucionar la vida y que gracias a este iba a ser como que la solución de todos sus malestares, por lo que se podría llegar a decir. Se habla de muchos millones de dólares en esa época, ¿no? Del 89. Y de donde inicia es, es en un momento crítico donde la política, donde en sí todo lo que era el control ya no tenía como que mucha validez. Y a esto, en el 89, como mencionaba anteriormente, se le llamó como un acuerdo patriótico y era como una revolución del comportamiento. Ya en este era un momento donde Nelson Arevalo habría decidido a poner a Finza en todas partes para poder hacer realidad el sueño de muchos bolivianos. Este fue el momento clave para poner a Finza como una solución de vida. Bueno, continúo con la pregunta. ¿Cómo es que las entidades reguladoras financieras de nuestro país no se dieron cuenta que recaudar más de 100 millones de dólares, si no estoy mal? ¿Cómo es que no se dieron cuenta que algo andaba mal ahí? ¿No pudo hacer algo alguna entidad financiera? No sé. Hubo unos malos entendidos, omisión y corrupción a partir de agosto, ¿no? De donde inicia. En agosto de 1989 comienza lo que era PINSA y la solución de vida para muchos bolivianos. En adelante, Nelson Arevalo hace una entrega de capital, supuestamente por parte de los ahorristas, con un interés de 6%, y esto a los que eran ahorristas, los que invertían en capital, los dejaban atónitos, ¿no? Porque 6% de 10.000 bolivianos es un gran monto en un plazo corto, largo también. Entonces, de esta manera, obviamente existe lo que es una sospecha, ¿no? Y lo que no tenemos el día de hoy, como es la institución y lo que es como la ASFI, en ese momento había muchas dudas de quién podía y quién no controlar lo que era, bueno, ni siquiera controlar, sino regular o supervisar. Y como que peleaban, discutían y imponían su poder a Nelson Arevalo, no solamente el Ministerio Público, sino los fiscales. En este caso también intervino lo que era la misma administración y los policías, los políticos, bueno, el Estado en este caso, y la policía. Uh-huh.
pero un control desde un inicio nunca tuvo. Como te dije, en agosto empezó como que una nueva era donde el comportamiento no era regulado y unos de los que intervinieron era de la superintendencia, que estaban como en una disputa donde Nelson Arevalo hace corrupción, colmeos, sobornos y demás, ¿no? Exacto. Es más, yo me informé de que, si no estoy mal, Finsa nunca presentó un informe de que ellos pagaran impuestos a nuestro país. Y como lo que tú dices, Nelson Arévalo comenzó a dar coimas no solo a los funcionarios de las entidades, sino también a el partido político MIR, el cual en parte protegió a Finsa para que no les revisen, para que no les hagan un análisis de cómo es que está funcionando esta empresa, con un 6% de interés hasta un 7% si no estoy mal. Y también una de las preguntas que tengo es, ¿quiénes fueron las personas que dieron a dar a luz como que la primera pizca de curiosidad de por qué es que Finsat da un interés tan grande a la gente? Bueno, sobre las sospechas, como indicabas, hubo una gran controversia, ¿verdad? Con lo que fue, que pasó, cómo es que Finsa va a dar tanto interés, cómo es que esto sea posible, porque en esa época en adelante, Cochabamba se caracterizaba por ser un departamento donde todo era tranquilidad, donde era un lugar ideal para vivir por este mismo hecho. En ese tiempo, este no tenía control alguno, no tenía, no tenía pagos a impuestos nacionales, tampoco una regularización por parte de alguna autoridad competente. Entonces, de esta razón, empiezan las primeras sospechas por parte de los bancos, porque hacían prórrogas para que éste diera declaración y que cumpliera con todos los requisitos para tener y justificar justamente lo que son estas grandes activos y sumas de dinero, ¿no? Que estamos hablando más de 100,000 dólares, no solamente 100,000 dólares y ya, sino 100,000 dólares, pero en millones americanos. Y eso solamente es en lo que se logró encontrar, ¿no? A través de los documentos, pero en sí hay otros que no quedaron registrados y se le puede ir mostrando por medio de declaraciones de testigos y de algunos que fueron sus ahijados en ese momento, donde recibieron también montos grandes de dinero. Pero los que participaron en lo que era esa, esa desconfianza fueron primeramente los del banco. Bueno, la parte del banco yo no me la sabía tan bien, sino que Finsa dio a conocerse esta parte de los intereses a la gente mediante publicidad, mediante radio, entre otras cosas. Y si no estoy mal, o bueno, lo que yo me informé, es que al momento de contratar personas para que hagan publicidad para Finsa, para que la gente invierta en en esta empresa, yo me había enterado que los periodistas fueron los primeros en dudar cómo es que Finsa con un 6% a 7% lograba darles esta tasa de interés a los inversores, a los prestamistas. Yo creía que eran la primera parte de la duda para la gente por parte de los periodistas que fueron los primeros en dudar de Finsa. Como todo,
triunfo, como todo lo que es la buena racha, en otras palabras, se podría llegar a decir que siempre ocurre esto, ¿no? De que la prensa sea los primeros en divulgar este tipo de noticias. Y es correcto, pero como este era un mundo maravilloso en ese entonces, inclusive había participantes de lo que son los medios de comunicación. Es cierto, siempre cuando hay algo de éxito, siempre encuentran algo negativo y los primeros son los de la prensa. Y a esto se le llaman como opositores, ¿verdad? Entonces sí ocurrió, pero no se le tomó la importancia ni siquiera para dudarlo, por el hecho de que esto era algo maravilloso y era una solución de vida para los bolivianos. Pero estás en lo correcto. Esta oposición sí decía la verdad, solo que no fue escuchado. Y Arévalo, para él, según lógica, según investigaciones, según lo que son pruebas, estos sí eran su dolor de cabeza, la misma prensa. Es por eso dentro de sus activos, Nelson Arévalo compró muchos medios de comunicación. No, obviamente, no todos se dejaron comprar, pero sí tuvo gran manejo de lo que fue los medios masivos de comunicación, como lo que son la televisión, la radio, y como comentabas anteriormente, inclusive de su radioemisora Cosmos, pero dentro de esos también de la televisión y otros tipos de radio también en esa época. Sí, algo más que era, bueno, algo que yo te quiero preguntar y que quisiera que me comentes, es cómo tanta gente logró caer en esta estafa, ¿verdad? Bueno, yo como persona, si hubiera estado en esos años, claramente la gente boliviana no estaba tan informada de esto de las inversiones y era algo interesante, por así decirlo, que tú metieras, por así decirlo, 100 bolivianos y en unos cuantos meses, con el 6% tú ya tenías 600 sin hacer nada, solo dejando tu dinero. Yo personalmente estaría fascinada con esto, yo hubiera metido todo mi dinero. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Mari? ¿Tú te animarías? ¿Tú lo habrías hecho? La verdad, eh, yo creo que las inversiones son algo que debemos estudiar cuidadosamente, ¿no? Y si me hubieras preguntado a mí, y si hubiera yo estado en 1989, perdón, yo la verdad sí invertiría mi dinero, pero claro, porque las tasas eran de 6, 7 y 8% en el caso de Finsa y otros competidores también, pero como buena mujer, yo hubiera retirado mi dinero apenas hubiera indicios de una estafa, ¿no? Y también invertirlo en bienes que no me lo hubieran quitado, porque era todo o nada, porque todo es un riesgo. Sí, claro, pero eh, claramente, como tú mencionabas hace un momento, no mucha gente lo vería de esa forma, como por así decirlo, yo si hubiera estado en ese tiempo, no hubiera caído a gente de la oposición, como tú dijiste, que quieren quitarme algo que yo he invertido todo, por así decirlo, yo dejé todo mi dinero ahí. No hubiera creído a la gente de oposición que diría, no, que Finsa es algo falso, porque Finsa estuvo muchos años en el mercado. No sería algo fácil como que dijeron algo malo y yo voy a retirar todo mi dinero. Tal vez un poco, pero sería un poco difícil de creerlo. Eso sí, en eso todo
es válido. Pero dentro de lo que fue el caso Finsa, con anterioridad, las autoridades sí habían sido informados de que en Finsa no había recursos y no había una buena administración, pero ellos solamente hicieron oídos sordos, ¿no? Pero hubo personas que sí retiraron su dinero, muy poquitas, pero sí había, porque era escándalo tras escándalo. Durante lo que fue la estadía en Finsa, hubo varios hechos donde la prensa indicaba que había casos de corrupción, casos de que Finsa cayera, que desapareciera y demás. Ahora, de lo que fue Finsa, sí hubo estas corrupciones, ¿no? Por parte de los fiscales, quienes al final se mostró con grabaciones, con cassettes, de que este sí era extorsionado de manera económica, ¿no? Por ejemplo, el intendente recibió $300,000. ¿Para qué? Para que Finsa volviera a circular. Y la prensa lo divulgó. Esos $300,000 lo, lo fueron juntando entre otras inmobiliarias, de las que fueron Orconbol, Finsa, Multimarca y Inbank, cuales pusieron $75,000 y promedios para que estos no fueran extorsionados y no fueran limitados para seguir con su función. Y el superintendente de bancos se supone que deberían solucionar, ¿no?, todos estos problemas, pero al contrario, solamente se comprometían como que a legalizar, pero esto nunca ocurrió. Y para este intercambio de seguridad por dinero, se hizo muchos viajes, ¿no?, en lo que era La Paz, Cochabamba, y entre conversaciones, sosteniendo una conversación muy íntima entre el señor Jaime Escobar y su hija, ¿no?, los cuales fueron los más interesados y los autores de esta extorsión, se podría llegar a decir, a los dueños de estas inmobiliarias. Claro, también me enteré de lo que tú decías, que tanto en todo este tiempo que pasaba para mandar a Finsa a la quiebra y todo eso, me enteré que habían implantado, bueno, eso intento creer, que habían implantado droga en las avionetas de Nelson Arevalo. Claro, dentro de lo que fueron las investigaciones, vamos a pasarnos más allá. Hablábamos sobre lo que eran las avionetas y de los lujos que tenía la empresa Finsa, ¿verdad? Y dentro de los activos que mantenía esta, era la empresa de taxis aéreos Gaviota Finsa, en los cuales, a modo de disimular los tantos millones que tenían en esa época, empezaron a tener muchos activos, unas 19 activos, pero eran muy grandes, ¿no? Este hacía que se pudiera decir que Finsa era una empresa muy grande, una empresa que lo tenía todo. Entonces, de esta razón, la Gaviota Finsa, como se llamaba tal, solamente era como un taxi aéreo para llegar, y este podría ser alquilado por personas importantes en esa época, ¿no? Los que pudieran y los que tuvieran este valor para poder obtenerlo. Entonces, lo que se podría llegar a decir es que Finsa fue también
parte de lo que era la corrupción para otras personas, pero también se muestra grabaciones, no sé si producción puede mostrarlo, pero existe una grabación donde los de la policía contra el narcotráfico indican que si no aceptaban darle un monto de dinero, estos iban a hacer que Finza cayera, por lo cual en la gaviota Finza encontraron restos de cocaína en los asientos, pero hay muchas teorías en las cuales indican que si Finza tenía una gran cantidad de personal, porque la gente también trabajaba para Finza, ¿cómo es posible que siendo una empresa tan grande, teniendo un gran personal, teniendo muchos recursos en esa época, no pudieran hacer un buen trabajo? Porque al final y al cabo solamente llegaron a las avionetas y encontraron restos de droga, ¿verdad? En las que fueron las avionetas. Pero posteriormente, los hermanos Carlos y Eddie, sobre todo Eddie Arevalo, mostraron los cassettes donde decía y donde manifestaba Nelson Arevalo que estaba siendo extorsionado por parte de la policía contra el narcotráfico. Y a esto se le llaman como que los ambiciosos. Después de todo, de todas formas, igual se querían quedar con las propiedades, perdón, de Finza. Eso es lo que se llega a concluir. Claro, después de, yo creo, enterarse de que estafaron a no solo a los jueces, entre otras entidades, siempre la policía quiere algo de dinero, ¿verdad? Claro, Pero es penoso decirlo, pero así fue en esa época, ¿no? Porque el gobierno ya tenía poder de el dinero para poder ser distribuido a los que ya, a los que, a sus algunos ahorristas. Aparte de eso, los militantes apolíticos, los fiscales, los superintendentes, también tuvieron ese dinero, pero además de eso, supone que la policía también, o sea, todos se querían quedar con lo poco y nada que quedaba de Finza. claramente, y esto no debió ser algo fácil para Nelson Arevalo. Qué difícil tomar esta decisión, ¿verdad? ¿Qué nos podrías comentar de su situación? Claramente, Nelson Arevalo cada vez se ponía un poco peor, gracias primero a que sus ahorristas se ponían contra él cada vez un poco más, cada vez que salía más información de que sí era una estafa, de que sí todo su dinero se estaba perdiendo. Claramente él sí pudo disfrutar, pero en un momento, en este momento dado, tuvo que pasarla muy mal. Claro, en sus últimas grabaciones en vida, Nelson Arevalo comenta de las grabaciones sobre la extorsión y sobre esas conversaciones que tenía con el fiscal y con la hija, ¿no? En las cuales dice, ah, he sido extorsionado, son ellos los que quieren el dinero y demás cosas, como se muestra. Entonces, Nelson Arevalo en su último tiempo sí estaba más ajetreado según sus familiares, en este caso vendría siendo la madre y la esposa, las cuales indican que estaba muy demacrado, cansado, estresado y él no tenía como que, queda una duda, ¿no? De que no quería solucionar los problemas y continuar con su objetivo porque este era un hombre con muchas ambiciones y con hambre de poder y por sobre todo pues ya estaba acostumbrado a lo que era el pasarlo bien, en disfrutar, ser un hombre respetuoso, querido. Entonces
quedan muchas dudas de qué iba a pasar. Y lo que estabas comentando anteriormente también, ¿verdad? Sobre que nadie iba a creer que esto era una estafa y porque él hacía muchas, no sé si llamarlo caridades, pero hacía actividades en las cuales se mostraba ante el público como un padre para bondadoso, como un buen esposo, a pesar de que las pruebas indican que no fue así. Y también sobre lo que fue esas bondades, entre comillas, que hacía parte de la población más carente de recursos, ¿no? Le entregaba juguetes, dinero a las personas que más lo necesitaban y llegaba a unas declaraciones tanto así que decían, nosotros, FINSA, nos acordamos más de las personas necesitadas que el propio Estado. Y cuando empezó a decaer lo que era FINSA, este indica que Arévalo le entrega lo que queda del dinero para que éste se lo pase a los ahorristas. ¿Cumplió o no el Estado? Es algo que no se pudo llegar a concluir por completo. Claramente, y de hecho, si no estoy mal, de todo esto queda un hueco en toda la historia, ¿verdad? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Qué pasó con Néstor Arévalo? Que eso creo que lo tocaremos en un momento después, pero ¿qué pasa con los ahorristas? ¿Qué pasa con ese dinero? Claramente hubo algunas personas que yo creo fueron los allegados a algunos ejecutivos de FINSA que pudieron sacar un poco de su dinero, pero ¿y qué hay de los demás? Hubo gente que incluso llegó a suicidarse, ¿verdad? Eso es así. No solamente hubo gente así como que individualmente, sino eran familias las que decidieron quitarse la vida por esta gran pena, ¿no? Porque invertían todo, inclusive llegaron a pedirse créditos del banco para poder invertirlo en Finza porque la tasa de interés era más grande que el mismo banco ofrecía. De esta razón empiezan esas dudas, ¿no? Por parte del banco. Entonces, de esa razón también nos indica que Nelson Arevalo ofrecía una cantidad jugosa, una cantidad donde la cual las personas estarían muy interesadas en invertir en esta inmobiliaria. Bueno, Mari, continuando con nuestra charla y pasando a otro punto de todo esto, que quisiera que me comentes sobre Nelson Arévalo, este personaje que en un momento fue amado por todos sus inversionistas, amado por la gente que lo rodeaba, ya que era una persona social, como mencionaba Susi en un principio, hasta el punto de que lo llamaron el padrino de, bueno, fiestas, reuniones, etcétera, ya que se decía que él caminaba con joyas de oro, con mujeres a su lado, que claramente no eran solo unas amigas, sino que también fueron sus amantes, y según que él llegó a dar dinero a estas mujeres. Claro, en otras palabras, el despilfarro o el descaro, se podría llegar a decir, am, fue muy grande, ¿no? Nelson Arevalo se muestra como un personaje amado al principio, ¿no? Pero antes de eso también era una persona muy humilde, casi pobre. Al principio era una persona sin recursos, pero con muchas ambiciones. Nelson Arevalo, desde un principio, cuando comienza este éxito constante, este éxito que no se lo esperaba, eh, se muestra a este hombre como vigoroso, como un hombre vigoroso, ¿no? Estaba con una fortuna muy grande, tenía fama y mujeres. Durante el punto donde este tuvo éxito, eran tiempos para él de abundancia,
de sol radiante, miel, gozo y poder en la tierra prometida. La tierra prometida, como les comentaba, que era Cochabamba, ¿no? En la cual él se mostraba con un terno y zapatillas blancas. Era común verlo así. ¿Por qué? Porque se le mostraba y siempre mostraba ante el público un gesto de una persona muy franca, ¿no? Que siempre estaba en las discotecas, era dueño de lugares, de discotecas, de ubicaciones donde había mucha diversión, en otras palabras, donde se podían bailar, y estaba rodeado de ahijados, ¿no? Y los ahijados aparecieron de la nada. Un día estaba vendiendo champús en el centro de ambulante, porque tampoco fue en una empresa legalmente constituida, ¿no? Ambulando en las calles, a ser el padrino de todos los cochabambinos. Llegan suposiciones y llegan a decir que tuvo oficinas en las cuales venían los novios, bachilleres y demás. ¿Para qué? Para que Nelson Arévalo fuera su padrino. De esta forma, crearon una oficina para llegar a agendarlos. Y se encargaba de complacerlos, tanto así que llegó a dejar de lado a la empresa Finsa. ¿Para qué? Para poder eh, sostener una buena relación con sus ahijados. Pero en un inicio no era así, ¿no? También los empleados dentro de su entorno siempre se mantenían eufóricos por la alegría y bienestar de su patrón, ¿no? En este caso sería. Este hombre, como mencionabas también, no solo sacaba esa gracia, ¿no? Sino que trabajaba con él, pero también trabajaba con los ahorristas. Hay que recordar que este dinero era de los ahorristas, ¿no? De los que invertían sus dineros supuestamente para tener más, pero en cambio esto lo gastó en trago, mujeres, fiestas y los famosos préstamos de honor. Ese es un caso, bueno, es un punto en realidad importante a tomar, porque los préstamos de honor se le hacían a los ahijados. Por decirlo más, si tú puedes ser la ahijada de Nelson Arévalo junto con tu novio, entonces él te daba $25,000, $50,000 sin ningún documento alguno, y tú podías hacer de él, a sola palabra, volver a invertirlo sin interés alguno. Entonces esto no solamente ocurría con una persona, sino con varios, además de pagos anticréticos a los mismos novios, obsequios de casas, porque esto tampoco tenía un documento que dijera que iba a ser devuelto, ¿no? Y otras locuras propias de este hombre caprichoso y derrochador, que se llegaba a decir en esa época que, como mencionaba en las novelas anteriores, que era como que un vanidoso de las 1001 noches, el cual tenía mucho que hacer en la noche y en el día también, por estos constantes acuerdos, eventos y fiestas que tenía, ¿no? Claramente, después de ser tan aclamado y tan amado por la gente boliviana, no solo cochabambina, en un momento preciso como en el que hablábamos hace rato, justo cuando todo esto del caso Finza se estaba dando a relucir, que era una estafa, también llegó a ser odiado hasta el punto de ser perseguido, ¿verdad? Sí, ese es un punto también. Eh, Esto fue lo que mencionaba anteriormente, era como que los momentos de triunfo que tuvo, ¿no? Pero dentro de lo que fue su muerte,
Esto fue un proceso escandaloso, ya que la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República y el presidente de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba hicieran ojalá un proceso correcto. Este no ocurrió así. Lo que, lo que pudieron prevenir para una buena gestión no lo hicieron, porque a final de tiempo, o lo último que quedaba de Nelson Arevalo, llegaron a acusarlo los propios ahorristas, un porcentaje, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sus ahorros fueran devueltos, cosa que en ese momento estaba Exacto. extorsionado, ¿no? Por eso mismo, en lo que fue la devolución del poco y dinero de lo que quedaba de Finsa. Un ejemplo claro es sobre esta, esta comunicación que tenían, ¿no? Eh, entre no solamente Nelson Arevalo y junto con lo que era Finsa, sino también lo que era el caso oportuno que ocurrió con el fiscal y su hija, en el cual se pide dinero de $500,000, ¿no? Y luego estos proseguían a pedir más y más dinero. Lo que quiero llegar a decir es que en este tiempo él accede más que todo porque ellos tenían una misión, y era calmar a los ahorristas para poder solucionar previamente este escándalo gigante que iba a destruir lo que era Pinza. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a decir? Nelson Arevalo, eso es importante recalcar, Nelson Arevalo quería devolverle ese dinero, pero caso de que estaba siendo constantemente acosado, este tiende a hacer acciones y tomar esas decisiones para obtener de inmediato ese dinero y poder devolverle ese dinero a los más necesitados, porque eran los que más lo exigían. Entonces, esto es lo que causó que Nelson Arevalo tuviera estas decisiones, ¿no? Por el constante acoso, al ser odiado y más que todo extorsionado por los mismos ahorristas. Claro, como tú decías en un principio, que las autoridades legales, bueno, hablando ya más directamente del tema de su muerte, se dice que hubieron tres suposiciones. Una en la cual Nelson Arevalo se habría suicidado por el tema del acoso constante que recibía. Otra que fue asesinado por una persona, y bueno, fueron también de parte de los ahorristas. Y la tercera es que fueron varias personas, no solo una. Pero como decías en un principio, que la entidad que se encargaba de gestionar esto, de buscar la solución o dar con, por así decirlo, solo para quedarnos con un punto, lo dejaron el caso abierto, nunca lo cerraron. Se dice que incluso todavía quedan los papeles de las suposiciones que armaron, pero en ningún momento las entidades legales dicen esto pasó con Nelson Arevalo. No, sino lo dejan abiertamente. Y se dice que incluso hay una persona que la cual se supone que mató a Nelson Arevalo, como también se dice que podría estar involucrado su guardaespaldas en todo este caso de su muerte. Claro, Nelson Arevalo era una persona que claramente no estaba bien en tomar decisiones por este tema, ¿no? De mucho dinero, de la ambición y por el poder que él tenía. Hay muchos nombres. Por ejemplo, está el coronel Rocha Martínez, quien siempre continuó diciendo que la investigación sobre el asesinato iba a continuar. Recordemos que Nelson Arevalo murió en el mes de septiembre y lo encontraron a través de las 7 y 8 de la mañana, esposado en su jeep, muerto con un disparo en la cabeza, con un maletín atrás donde se encontraba el dinero restante
el cual iba a ser devuelto a los ahorristas supuestamente, el cual fue devuelto por estos dos personajes mencionados anteriormente, ¿verdad? Entonces hay muchas dudas, porque también hablamos sobre el guardaespaldas, porque este no era una persona de fiar. Recordemos que era un policía con antecedentes que fue expulsado de la misma institución y el cual Arévalo también le había dado préstamos. Y todos suponen que Arévalo iba a recolectar esos dineros y por esa razón hay probabilidades de que este también haya sido bien partícipe o bien el autor. Y también entra las dudas sobre que era la amante, ¿no? Supuestamente, que hablaba sobre la secretaria, que también recibió $25,000 para un anticrético, pero también lo que no avisó a la policía en ese tiempo y la cual fue descubierta fue también que le compró casa, una casa grande, y se lo comenta también a los demás, ¿no? Era algo de no tan fiar, pero a lo que podemos concluir, bueno, me faltó un punto, perdón, también habla sobre las declaraciones de Jorge Linares, ¿no? En el cual también se le acusa a Jorge Linares por la confabulación que existe, ¿no? Porque en realidad lo que sucedió bien puede ser un homicidio, puede ser un suicidio o bien puede ser una confabulación de todos estos, porque en realidad el que lo mató, según los datos, según los registros en ese momento, pocos sabían sobre este caso de que Nelson Arévalo iba con esta maleta para posteriormente devolvérselo a los ahorristas. Entonces hay mucha duda, pero entre esos pues están los más cercanos y los que sabían que Nelson Arévalo iba a estar con ese dinero, ¿no? Claramente, de hecho, según lo que yo había tenido el tiempo de investigar, se dice que era un día cualquiera en el que Nelson Arévalo estaba compartiendo con su familia, pero que en un momento preciso él decide retirarse y se dice que los únicos que lo vieron fue su chofer, su guardaespaldas y el portero de su edificio, en el cual también se nos relata que la madre llamó y fue el portero quien le dice a la madre que Nelson Arévalo salió con el maletín. Como tú mencionabas, también estaban implicadas otras personas que sabían de este hecho, ya que no se sabe exactamente por qué Nelson Arévalo sale de su departamento con un maletín y se va solamente él, sin su guardaespaldas, sin su chofer. Claro, eso es así porque el comportamiento ya era distinto de Nelson Arévalo, su aspecto en sí había cambiado. Entonces hay muchas dudas en las cuales, como él salió solo, no se sabe en realidad quién fue. Ojalá hubiera habido personas que pudieran dar hechos concretos, que hubieran sido testigos y que previamente hubiera habido una prueba en la cual se mostrara todo esto, ¿no? Pero no hubo nada, ni la prensa opositora. Bueno, culminando con esto, vamos a tener un pequeño debate entre Maricruz y un invitado especial que tenemos, que sería Abraham Chichinca, un empresario que nos va a hablar de algunos datos. Primeramente, darles las gracias por la invitación a este podcast. Me complace estar aquí, ya que los temas que estamos abordando son muy interesantes y considero que deberían de formar parte del conocimiento de la mayoría de las personas bolivianas, ya que hasta hace poco tampoco yo desconocía de esta empresa, y ahora que tengo conocimiento ya me sorprende la verdad cuánta cantidad ha generado esta empresa, cuánta cantidad de dinero ha generado esta empresa en tan poco tiempo. Bien, primeramente vamos a ver un documento de la ASFI que ha publicado en su portal
en la cual está como un análisis de todas aquellas empresas piramidales o de multinivel, como se cataloga ahora, hayan operado aquí en Bolivia. Y justamente está la de la empresa de la que estamos hablando hoy, es la empresa Finsa, y en este documento muestra el tiempo de operación, que son alrededor de 10 a 11 años. También muestra la cantidad exorbitante de dinero que has recaudado en ese periodo de tiempo, que consistía en 55 o 56 millones de dólares. Dólares, ojo, dólares, ni siquiera bolivianos, eran dólares. Un paréntesis en este apartado, ya que quiero mencionar que en esos tiempos comprar un dólar era muy complicado. ¿Por qué? Porque en los años 80 y hasta los años 2000, casi 2 décadas, Bolivia ha sufrido o estaba sufriendo varias crisis a nivel económico, social y político, la cual hacía variar el precio del dólar. Tanto así que en algunos años la cantidad del precio de $1 estaba fuera de lo común. A veces eran muy exageradas y otras veces eran normales, así por decirlo, como 2,5 centavos costaba $1 en el 87. Pero antes, un año antes, en el 86, un dólar aproximadamente costaba 1.918.750 pesos bolivianos. Año antes, que es 85, costaba menos, costaba 582.335 pesos bolivianos. En el 84 costaba 348,9 centavos en dólar. Y así, en todo ese periodo de tiempo, ha ido variando el precio del dólar. Por eso considero que era muy difícil conseguir dólares en ese tiempo, pero me sorprende la verdad, porque la gente, pese a la inflación, conseguía esas cantidades exorbitantes de dinero para invertirlas en esta empresa. Tanto ha sido que creo que mencionó, no recuerdo muy bien, no estaba muy atento, perdón, pero la cantidad que ofrecían a esta empresa o que invertían en esta empresa en ese entonces, si me recuerdo, eran más de 20.000 a 50.000, incluso más, pero dólares, no eran bolivianos, eran dólares las que se invertían en esta empresa. Y yo considero que por esa razón también has logrado recaudar tanto dinero en tan poco tiempo. Bueno, en el documento también se ve la cantidad de personas a las que está puesta empresa, lo cual son alrededor de 20 a 22.000 personas a las que está puesta empresa. La actividad también menciona ahí a la que se dedicaba esta empresa era la inmobiliaria, que consistía en captar ahorros como inmobiliario. Pero esto no estaba regularizado por la entidad que en ese entonces se llamaba Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Esta entidad regularizaba todo lo que hacían las entidades financieras de ese entonces. Todo lo que hacían cualquier empresa, menos la empresa Finsa, no tenía ese regulamiento, si podríamos decir, de parte de esta entidad financiera a nivel nacional. Ya que yo pienso y creo, también tengo entendido que la empresa hacía movimientos debajo de la mesa, o sea, movimientos, a veces sobornaba, o tenía un grupo de personas específicos que trabajaban en estas entidades grandes, las cuales impedían su regulamiento cada mes o cada año. Y bueno, las tasas de interés que ofrecía esta empresa era desde el 7%. Ojo aquí también, del 7%, pero mensual, lo cual es algo muy irregular, es algo fuera de lo normal, porque hoy por hoy, haciendo una comparación, los bancos te ofrecen tasas de este tipo de monto, pero anuales, no mensuales. Es interesante porque la empresa
te ofrecía mensual, o sea, ganabas mensualmente ese porcentaje de dinero. Mientras que, o sea, lo de hoy por hoy es anual, todo es anual. Ya después te lo dividen a tasas mensuales fijas o variables. Hoy se ha hecho un estudio y la tasa de interés más alta que se ha logrado captar es la de Blanco con Futuro, que es del 6.96% anual. Anual. Dice anual, no era mensual. Por eso decalco muy bien en la parte mensual de esta empresa. Muy bien, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver cuánto generaba un cliente promedio en esta empresa. Este cálculo lo vamos a dividir en tres. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta 3 años en los cuales el precio del dólar era diferente. Y por ende, si el precio del dólar era diferente, entonces el precio a conseguirlo era, el esfuerzo a conseguir esa cantidad era mayor. Bien, entonces vamos a calcular. Supongamos que tenemos $10,000 que nos ha costado conseguir. Hemos trabajado como buzos día y noche. No sé, hemos trabajado, a veces no dormíamos. Pero bueno, tenemos 10,000. Hemos logrado recaudar $10,000 con harto sacrificio. Ahora bien, estos 10,000 los vamos a calcular a un valor del 7% que nos están ofreciendo. Y está bien, nosotros invertimos en la empresa, hacemos el cálculo que sería 10,000. Nuestro capital final consta de 10,000 por 1 más el interés que nos están ofreciendo, que sería el 7%, ¿no? Entonces sería 0,7%. Y como nos dicen que nos va a dar en meses, entonces lo vamos a dividir en 12. Perdón por el sonido que puedan escuchar. Y a su vez lo vamos a multiplicar por el tiempo, que en este caso es un año. Entonces un año tiene 12 meses, por ende vamos a colocar un 12. Y como resultado tenemos como capital final 10,722,90 centavos de dólar. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia que hemos generado en este año es de $722. Aquí hay algo incoherente, algo fuera normal, tomando en cuenta que el esfuerzo para conseguir dólares en ese tiempo era muy complicadísimo por factores políticos, sociales y económicos. Es algo ilógico que ganes invirtiendo esta cantidad de dinero, $722 en un año. O sea, a inicios quizás les pagaban con el dinero, pero de otras personas que están invirtiendo, de otras personas nuevas que están invirtiendo, ya que ese era el negocio. Mientras más personas nuevas vienen al negocio, las personas que ya han estado tiempo ganan más. Pero aquí va lo impresionante y lo exorbitante. Si calculamos, si multiplicamos la ganancia más el capital por el precio del dólar, que en ese entonces era... Bueno, vamos a tomar el precio del dólar del año 85, que en ese entonces el dólar costaba 500,082,335 bolivianos. Si multiplicamos esa cantidad, tenemos la gran o exorbitante cantidad de 55,308,700 bolivianos. ¿Esto qué quiere decir? Que en un año hemos recaudado todo ese monto tan solo invirtiendo en esta empresa. Ahora, si lo multiplicamos el mismo valor que hemos obtenido como capital final por el valor del dólar del año 87, que era de 2,05 centavos, tenemos la cantidad de 21,985. Es menor, ha bajado. Esto es por causa de la inflación, que en ese entonces había, como había mencionado más antes. Ahora, si lo calculamos al año que estamos, en este año, el precio del dólar está en 6,96. Bueno,
Espero que siga manteniendo en el 96, pero está variando ya que ahora también estamos pasando por una crisis. Pero lo vamos a calcular a ese precio, mejor dicho. Y nos sale la cantidad exorbitante también de 74.631 bolivianos con 38 centavos. Vean, o no sé, espero hayan anotado todos estos cálculos finales y noten las diferencias en esos tres resultados. Y bueno, el punto con estos cálculos, tomando en cuenta todo lo que estaba pasando en Bolivia en esos años, como ya había mencionado más antes, reunir esa cantidad de dinero o generar esa cantidad de dinero en un año. No digo que sea poco, no digo que sea imposible. Puede ser posible siempre y cuando, digamos, la persona tenga como dos, tres profesiones y a la vez tenga como dos empresas o tres negocios, digamos, ¿no? Puede que genere esa cantidad. La cantidad más normal que se podría generar es la segunda que hemos calculado. La de hoy por hoy quizás también se podría, pero la primera es algo imposible. O sea, es mucho dinero, demasiado dinero. Tengo entendido que las personas que invertían en este negocio eran cero localizados, perdón, de minas. O sea, para que la economía de Bolivia se estabilice, hubo un reajuste en esos años. Y gracias a ese reajuste hubo beneficios y hubo algunos factores malos también, si podemos catalogarlo. Lo cual, uno de esos factores era que hubo muchos despidos. Y estas personas que carecían de trabajo, que han sido despedidas, fueron aquellas personas que invirtieron en esta empresa. Y eran personas que quizás no tenían profesión, o sí, pero la esperanza, me refiero a que su esperanza de vida y a nivel económico de esta persona, estaban al tanto de esta empresa, estaban en esta empresa. Y al ver al ver los primeros resultados, yo pienso que también eso les ha dado un plus o una motivación o ese impulso de hacer esos préstamos tan grandes y invertirlos en esta empresa, ¿no? Y esas han sido las cantidades de dinero que generaba un cliente promedio y lo hemos calculado a distintos valores del dólar y ya vieron que es una cantidad enorme, es muy grande, algo inconsiderable, si puedo decir. Bueno, muchachos, para continuar un poco con esto, lo que es nuestro podcast, también quiero hacerle una pregunta a nuestros invitados. Abraham y Mari, ¿qué piensan sobre este caso, verdad? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en el lugar de los ahorristas? ¿Qué hubieran hecho ustedes si estuvieran en el lugar de Nelson Arévalo? Como ahorrista, apelaría, ¿no? Pero es un caso muy complicado en realidad. Yo lo que haría sería volver a empezar de nuevo, ¿no? Si bien esto fue un caso muy fuerte porque fue inversión de toda una vida, a veces inversiones de las que no tenían, en el cual se convirtieron en deudas, ¿no? No solamente en la pérdida de su capital, sino también deudas. Sería volver a iniciar de nuevo, porque hubo personas las cuales se suicidaron, familias que se quitaron la vida, muchos divorcios, muchas peleas, mucho enfrentamiento y mucha violencia en general en lo que fue Cochabamba, ¿verdad? Y no solamente acá, porque en realidad los bolivianos hicieron huelgas de hambre, hicieron escándalo, porque llegaron al punto de utilizar jeringas, sacar sangre de sus brazos, de su cuerpo en general, y esparcirlo en las calles, ¿no? Este es un caso muy fuerte. Y también había grandes concentraciones en lo que era los miles de ahorristas,
en el Coliseo de la Coronilla, en la plaza principal, en las calles de Quillacollo y demás lugares. Entonces, bien, uno puede sacarle provecho y continuar, ¿no? Porque dinero que llega muy rápido también se va muy rápido. Llega rápido y se va rápido. Entonces, sería volver a iniciar de nuevo porque por la mala administración que se mostró, por el escándalo de grandes personajes en esa época, incluido Anaya, presidentes, diputados, fiscales, entonces ese dinero no lo iban a devolver, por más que se encontrara esta evidencia, ¿no? Porque hablan de personajes muy importantes. Y en ese tiempo, cabe recalcar que la las personas, la gente popular en este caso, no hacía más, no se hacía escuchar, solamente reclamar y exigir, ¿no? Pero cosa que nunca se ha dado a gran voto solucionar este problema por medio de los mismos personajes que estuvieron involucrados en lo que era este, esta estafa, ¿no? Entonces sería resignarme y continuar nuevamente, porque eran personas muy importantes, personas que tenían alto poder adquisitivo de manera política y económicamente. Entonces, perder más aún mi tiempo y dinero sería volver a reinvertir, pero de una manera segura, de una manera que la conciencia y la experiencia de esta desgracia no volviera a ocurrir, ¿no? Y posteriormente hacer una prevención, exigir a las autoridades que cumplan su trabajo como debe de ser para que no ocurra esta inseguridad, esta desconfianza a nuevas oportunidades en el futuro. Claro, como mencionamos, esto fue no solamente una experiencia mala, sino también fue algo que decidió el futuro de las inversiones en Bolivia, ¿verdad? Porque ya con esta mala experiencia que todos los bolivianos tuvieron, fue como que una gran desconfianza y es por eso que tal vez no hay tanta seguridad sobre volver a invertir en cualquier otro lado. Ahora, ¿qué harías si estuvieras, si estuvieras en el lugar de Nelson Arevalo? Bueno, teóricamente, bueno, se supone que Nelson Arevalo indica, ¿no?, que él tenía unas ambiciones en el cual su sueño, o bueno, su meta era llegar a ser un político muy importante y muy influyente. Entonces, como existen dudas de que sí le iba a devolver ese dinero para que continuara con su carrera política, yo creo que él aún no hubiera tenido futuro, ¿no? Entonces, yo caería más en esa nueva etapa, ¿no? Uno sería devolver el dinero, no importa cuánto tiempo. Bueno, ojalá fuera en un corto ya más reducido, ¿no? En un tiempo más corto para entregarle este dinero a los ahorristas y con el pasar del tiempo, pues ir subsanando y continuar con esta carrera política, ya que esto aún tenía futuro. Pero si yo supiera, según los valores, según mi creencia, esto no es correcto para mí. Entonces, no quedaría como que muy acorde o muy bien mis comentarios a futuro, pero sería como subsanar estas deudas que yo tuviera con los ahorristas y previamente eh, comprar estas empresas que están por venir o crear estas empresas para así conseguir producción, conseguir utilidades para subsanar estos, ¿no?
que eso sería como que lo más adecuado. Y es lo que buscaba Nelson Arévalo, ¿no? Por los activos que tenía, porque en realidad sí tenía dinero acumulado, no no solamente en efectivo, sino también en activos. Claro, Abraham, ¿cuál sería tu punto de vista? Repitiendo de nuevo, ¿qué harías tú en el lugar de un en el lugar de un ahorrista o también en el lugar de Nelson Arévalo? Coincido con Mari al decir que yo, si es que estuviera en el papel de una de las víctimas, volvería a empezar y a tratar de reunir todo el dinero que había invertido en esta empresa. Pero hay factores que determinan esto y que lo hacen un poco difícil de recaudar todo el dinero. Uno de los factores sería que, primero, si yo tendría una profesión, ¿no? Yo he invertido en esta empresa, pero tengo una profesión. Entonces eso me da la posibilidad de conseguir trabajo en cualquier área, ya sea en una entidad financiera, en una entidad pública o privada, y así poder lograr, con mucho esfuerzo, sacrificio de mi parte, claro, poder lograr reunir todo el dinero que había invertido y estar en una estabilidad económica, si por decirlo, ¿no? Ahora, lo contrario es que si yo no tengo una profesión, lo cual no me da acceso, diríamos, a tener un trabajo, o en ese entonces no me hubiese dado un acceso a un trabajo, ya sea de una entidad privada o pública, porque también tenemos que tomar en cuenta que en ese entonces las leyes, los artículos eran menos, había menos posibilidades de trabajo que en Bolivia, y eso me dificultaría mucho volver a reunir todo el dinero que había invertido. Y al decir esto me pongo en el papel de aquellas personas que no poseen una profesión en sí, y de aquellas personas las cuales la esperanza de vida de esas personas estaban en esa empresa, que vivían de esa empresa, mejor dicho, que vivían de esa empresa, y ya notar que han sido estafados, me sería un poco complicado. No imposible, pero muy complicado y difícil de recaudar todo el dinero que invertí. Y también considero que las personas que se han suicidado en ese entonces, considero que en su mayoría debieron ser esas personas que no tenían esa profesión y que la esperanza de vida estaba en la empresa. Ahora, por otro lado, si es que yo estuviera en el papel de primer gerente ejecutivo, que sería el Nelson Arévalo, primero me cuestionaría a mí mismo y vería lo que siento al percibir dinero. O sea, me cuestionaré y me vería a mí mismo qué percibo cómo actúo cuando recibo dinero. Y ahí catalogaría si eso aún es ambición o es avaricia. Porque considero que él era muy avaricioso, se ha dejado llevar mucho por la avaricia. Yo haría eso, consideraría que me haría un autoanálisis de mí mismo, de cómo me comporto frente al dinero, de cómo soy frente al dinero, de qué pienso cuando tengo dinero, y de ahí determinaría mi actitud y quizás lograría cambiar. Bueno, ahora también vamos a presentar a una de las víctimas, quien es Ernesto Guarachi. Pues esta persona, bueno, todo lo que él tenía, de lo poco invirtió lo que es en la empresa Finsa. Bueno, vamos a preguntarnos, vamos a estar con la víctima y él nos va a comentar todo lo que sucedió, todo lo que le sucedió. Muy buenos días, mi nombre es Ernesto Guarachi y yo fui una de las víctimas a quien la empresa Finza estafó. O bueno, y yo fui una de las víctimas la cual invirtió en la empresa Finza de esos años.
que hoy por hoy casi tiene poca relevancia. Pero bueno, en estos pequeños minutos yo les voy a contar acerca de qué pasó o cómo fue que yo me salí de esa crisis y qué pasó con mi dinero. Muy bien, primeramente yo en esos años era minero y trabajaba en la mina de la empresa minera de Guanuni. Y en esas veces éramos bastantes mineros. Y bueno, nosotros con mi padre y mi madre éramos de Guanuni, de Oruro. Y yo trabajaba desde que tenía 10, 9 años, junto con mi madre vendiendo comida a las afueras de la mina. Y mi padre era minero. Ya con el pasar del tiempo, yo fui creciendo y mi padre me enseñó algunas cosas de la mina y empecé a trabajar junto con él algunos años posteriores. Desgraciadamente mi padre falleció cuando yo tenía 20 años y mi madre aún tenía ese pequeño negocio de comidas a las afueras de la mina. Y con todo ese tiempo de trabajo forzoso, pese a las crisis que había en esos tiempos en Bolivia, porque ha habido muchas crisis y conflictos, y nosotros con mi familia, con mis padres, recaudamos un pequeño monto de dinero con la cual compramos un pequeño terreno y una pequeña casita. Y mi madre siguió ahorrando y tenía su ganado, unas 5 o 6 ovejitas que después se dedicó completamente a su ganado. Y yo, por otro lado, aún trabajaba en la mina en ese entonces. Después, a mis 27 años, yo me casé y tuve un hijito. Y vivíamos junto con mi madre. Yo trabajaba todavía en la mina en ese entonces, que más o menos le estoy hablando por los años 87, inicios de los años 87 y finales del 86. Entonces, en ese tiempo hubo una crisis. Bueno, como le dije anteriormente, hubo bastantes crisis y conflictos a nivel nacional en toda Bolivia. Y para regularizar la economía del país, el Estado en esos años hizo un reajuste como le dije, para reorganizar la economía del país. Y dicho reajuste trajo consigo varios conflictos y varios beneficios a la vez. Uno de los beneficios fue que la deuda externa que tenía Bolivia fue disminuyendo, y uno de los conflictos fue que de dichos reajuste hubo bastantes despidos de parte de algunas empresas, como la mía, por ejemplo. En la empresa en donde yo trabajaba, hubo bastantes despidos en la cual yo formaba parte de uno de aquellos empleados a los que despidieron. Y
En esos años yo aún tenía un pequeño dinero ahorrado y la empresa nos dio una pequeña, al notar mi esposa mi despido, tomamos la decisión de emigrar o irnos de Oruro y venirnos aquí a Cochabamba, donde actualmente vivimos. Mi madre se quedó allá en su casa, nosotros vinimos aquí y empezamos a buscar trabajos, vendíamos, primero éramos comerciantes informales, vendíamos en las calles, vivíamos alojados en una casa de un familiar y también pagábamos la renta con lo que vendíamos en la calle. Y entonces uno de esos días uno de esos malditos días, escuché que sobre una propaganda de una empresa que se hacía llamar Finsa, que hasta ahora no me puedo olvidar el significado, que era Firma Integral de Servicios Arévalo. Esta empresa inmobiliaria, como lo decía en la propaganda de la radio, constataba de que si invertías un cierto porcentaje o un cierto monto de dinero, la empresa te daba un interés de 6% mensual, lo cual me parecía bien porque en ese entonces no sabía mucho acerca de finanzas. Ya hoy por hoy sí me fui informando, pero en ese entonces era, no se podría decir, un poco ignorante acerca del tema, pero la necesidad de tener un poco más de dinero para mantener a mi esposa y a mi pequeño niño era más grande. Es así que me arriesgué y invertí lo que ahorré, que era como 5.000 bolivianos en ese entonces. Ya después, los primeros meses fue teniendo éxito porque sí recibíamos los pagos y era una fila larga que tenía que hacer porque la empresa había sido reconocida a nivel nacional y venía gente de todo lado. Y yo creo que ahora ha sido por esos intereses que ellos ofrecían en ese entonces, que eran altísimas y exageradas. Entonces fue tal mi ambición, porque hubo de parte mía ambición, también hubo necesidad de parte mía, ¿no? La cual hizo que fueran de mi madre o visitaran en este caso a mi madre y contarle lo que había estado haciendo yo. La cual mi madre me respondió y también se interesó en dicho negocio, y yo insistí en que vendiera su ganado y su pequeño lote que tenía para poder invertirlo en la empresa y generar un poco más de dinero para ella. Después de un poco de insistencia, mi madre aceptó y es así que vendimos su ganado y bueno, su chacra, con lo cual recaudamos alrededor de 20.000 bolivianos, perdón, 20.000 dólares, la cual invertimos en la empresa. Ya después de tiempo, no recuerdo si eran un año, sí, un año, hubo buenos resultados, pero
hasta ahora le doy las gracias a ese señor quien me dijo, mientras yo aún vendía en ese entonces, no dejé el negocio de venta informal para nada, vendía en las calles con mi esposa, y un señor se acercó a mí y me preguntó, o al comprar uno de mis productos, hablamos acerca de esa empresa, y me aconsejó que mientras tanto se tirara un cierto porcentaje de todo mi dinero y que se quedara por lo menos la mitad, o no sé, un poco más o menos de la mitad que esté generando, y que ese dinero que ahí está lo invierta en otro banco o lo ahorre. No recuerdo muy bien en qué otros negocios me dijo que lo podía invertir, pero al final me dijo que la empresa puede caer en cualquier momento, así que te aconsejaría que inviertas en otra cosa o que retires tu dinero. Lo cual después de esa charla, generó una duda en mí, y así, es así que tomé la decisión de retirar en ese entonces la mitad del dinero que yo había invertido. Cada vez que tenía que hacer fila, como le dije, hubo una fila larga. Tú tenías que esperar como casi 1 hora y media para entrar a la empresa, y la cual no tenía mucho tiempo de atender, creo que tenía pocos minutos para atender a cada cliente. Y yo insistía, me filaba, perdía 1 hora y media. Creo que fue como 2 a 3, 5 días que fui seguidamente. Con tanta insistencia logré retirar 10.000 bolivianos, en la cual le di a mi madre. Ya después me enteré por medios de comunicación como la radio que la empresa entró en quiebra y que arrestaron a los dueños de la empresa, y que la actividad que hacía la empresa no estaba regularizada por el Estado. Después hubo mucha crisis después de la noticia de la empresa. Varias personas, incluyéndome, fuimos a protestar a la empresa, pero ya la empresa estaba cerrada, clausurada. No podíamos hacer nada. Varias personas de distintas edades estaban llorando a las afueras de la empresa. Trataron de hacer huelgas y todo, pero no se pudo hacer nada más. Solo esperar a que los estafadores devolvieran el dinero que habían recaudado. Después de algunos días, mejor dicho, no recuerdo los días, nos dieron la noticia de que los estafadores se iban a hacer responsables de todas las pérdidas de aquellos clientes a los cuales invirtieron en su empresa. Y al día siguiente de dar la noticia, el dueño principal había muerto o apareció muerto. Hasta ahora no se sabe si lo mataron o pagaron por su muerte. No, nadie sabe. Eso aún está sin resolver. Y después de esa noticia de la muerte del dueño,
Desgraciadamente, varias familias se vieron muy afectadas y varias personas a lo largo de ese periodo de un mes se suicidaron. Hubo muchos suicidios. Ha habido muchos, mm, muchos divorcios. Era totalmente una crisis aquí en Cochabamba. Era muy, pero muy triste. El ambiente era muy depresivo. Y después conmigo pasó lo mismo. Con mi esposa, bueno, decidí contarle todo lo que había estado pasando hasta en ese entonces mi esposa. Y empezamos a discutir. Mi mamá tampoco estaba muy al tanto como mi esposo. Y empezamos a discutir. Bueno, yo empecé a discutir con mi esposa. Y cuando le dije la noticia a mi madre, también empezamos una pequeña discusión. Ya después, con el tiempo, pese a las circunstancias que tuve en mi familia, se me dificultó volver a recaudar ese monto de dinero que había perdido, porque aparte había todavía crisis económica, había un poco de conflictos económicos a nivel nacional, pero sí me esforcé, hubo mucha constancia de parte mía, lo cual hizo que saliera adelante, aunque sí me dificultaron mucho las discusiones que tenía con mi esposa, ya no sabía qué más hacer, pero no me rendí, eso sí que no me rendí. Viendo a mi hijito que me daba fuerzas y empezaba a trabajar y a trabajar día y noche, a veces horas extra. A veces no dormía, igual por hacer algunos trabajos extras y empecé a trabajar de todo. Empecé a hacer, no sé, carpintería, mecánica, después como empecé a trabajar como plomero. Tuve muchas especialidades, si se podría decirse. Y con el paso del tiempo logré estabilizar de manera económica a mi familia. Después ya compramos, hicimos un préstamo cuando ya todo estaba normal, cuando toda la economía de Bolivia se encontraba en una etapa normalizada, si podríamos decirlo. Hicimos un préstamo y nos compramos una pequeña casita en la cual abrimos una pequeña tienda y yo decidí por mi parte educarme de manera financiera y ahora tenemos 2 tiendas, las cuales gracias a Dios me está yendo bien. Son pequeñas tiendas de negocio que están en la avenida Panamericana. Uno es una ferretería y el otro es una pequeña tienda de abarrotes. Y bueno, esa es mi historia. Yo pasé por muchas circunstancias difíciles después del quiebre de la empresa, pero eso no me detuvo. Me rendí porque tenía una pequeña criatura a quien mantener. Ahora con el nuevo problema que hay en Bolivia, aún estoy pensando en qué hacer. Ya tengo algunas cosas, algunos planes, ya estoy previendo algunas cosas, recursos y todo lo demás. Por si es que algo de nuevo llega a pasarnos. Y bueno, esa sería mi historia. Gracias por
por tu tiempo y espero que la gente se siga informando, no sea tan ignorante en el aspecto financiero y que empiecen a estudiar y por lo menos a saber algunas cosas sobre finanzas para que no lo estafen como a mí me lo hicieron en el pasado. Y en eso sería todo, gracias. Hasta luego. Bueno, qué impactante saber lo que nos contó la víctima, todo lo que tuvo que pasar en ese momento. Lo bueno es que aún sigue con nosotros. Susi, ¿qué opinas de su situación o de lo que él vivió? Bueno, la verdad, algo muy triste, porque o sea, de todo lo que él tenía, invirtió en esa empresa y a la final, pues todo entró en quiebra y que no ganó nada. Y entonces, bueno, yo digo lamentablemente, yo sé que tal vez por la emoción que ellos ganaban el 6%, el 7%, claro, hasta yo también entraría a lo que es Afinsa, ¿no? Pero a veces me pregunto cómo la gente no pudiera darse cuenta en esos tiempos. Bueno, lamentablemente es uno de los hechos que pasó. Sí, es muy lamentable. Para continuar con todo esto, ya que Abraham y Maricruz nos pudieron dar su punto de vista de estas preguntas, qué tú harías en la situación, uno de los ahorristas y otra si estuvieras en la situación de Nelson Arévalos, así? Uy, Maciel, qué pregunta. Wow, bueno, estar en la situación de Nelson Arévalo, eh, no sabría cómo describirlo porque estar ahí en sus zapatos de Nelson Arévalo, pues bueno, yo digo que hubiera sido muy difícil porque te imaginas, o sea, tanto dinero que muchas personas invirtieron y que yo, bueno, según mi conciencia sería como que, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo traigo dinero para devolvérselos a tantas personas que engañé? La verdad, no tendría, bueno, no sé cómo describirlo esa parte, Maciel. Realmente algo un poco difícil de describir, como decían nuestros invitados. ¿Y qué harías si tú hubieras estado en el lugar de los ahorristas? Porque, como comentaba Mari, se dice que incluso hubieron personas que se inyectaron los brazos y comenzaron a chorrear su sangre por la calle. ¿Qué hubieras hecho tú al enterarte de que perdiste todos los ahorros de tu vida? Eh, Prácticamente yo hubiera hecho, bueno, si todo mi dinero lo hubiera invertido lo que es en Finza y que me hayan estafado, pues yo, y una parte me sentiría culpable porque muchas personas también o sea, dijeron que ya no inviertan, o sea, hubo tantos medios de comunicación en la cual decían, pero aún así, pues no creímos, o sea, ni siquiera escuchamos lo que nos decían. Y entonces bueno, a la vez me sentiría, no me inyectaría como aquellas personas que se hicieron sí estaría muy triste, estaría prácticamente, no sé, tal vez diría que me quiero morir, tal vez eso es lo que diría, ¿no? Pero diría pues ya que, ¿qué puedo hacer si nos estafaron y una parte de mi culpa de no haber escuchado a los demás? Sino es más bien que el dinero pues es una avaricia que nos lleva a lo más allá. Sí, eso es lo malo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí hasta el final, despedirnos de ustedes y esperemos que no sea el último capítulo que nosotros, nuestro podcast Sinergia, pueda compartir con ustedes, sino incluso haya más. Con esto nos despedimos de todos ustedes, ¿verdad, Susi? Así es, nos despedimos con cada uno de ustedes. Maciel Castillo y Susi Hilario como presentadores, Maricruz Rivera, asistente de Tomás Molina Céspedes, tenemos como empresario a Abraham Chichinca y como la víctima Alex Andrade. Y fin, eso es todo.